Buenas, amados. En este video voy a hablar de lo que es un pastor, todo lo que tiene que ver relacionado al pastor o lo que usted debe saber acerca de los pastores, porque hay una tergiversión, hay cosas tergiversadas en cuanto al pastorado. ¿Realmente existe bíblicamente la figura del pastor? La respuesta es sí. Vamos a leer algunas citas bíblicas para que usted entienda qué es un pastor y qué debe hacer el pastor y qué no debe hacer. Y le voy a explicar ciertas cosas con relación a esta función. Vamos a leer, la primera cita que vamos a leer es en Efesios capítulo 4, del versículo 11 y 12. Vamos a llegar al 13, para que entendamos que el Señor, el mismo Jesús, estableció esta figura. Vamos a leer. Dice Efesios, la carta a los Efesios, en Éfeso, los hermanos en Éfeso, en el capítulo 4, del versículo 11 en adelante dice: y él mismo constituyó, hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ahí leemos que el mismo Señor estableció primero evangelistas, apóstoles, maestros, pastores y así sucesivamente. Ya vimos entonces que la figura del pastorado, el pastor, existe en la palabra del Señor, en la verdad, que es nuestra guía. Lo que debemos aprender está revelado en la palabra del Señor. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos para una persona ser pastor, y lo vamos a leer en la carta a Tito. El apóstol Pablo le escribió una carta a Tito. Tito era un creyente, un hermano, un cristiano, que Pablo tuvo la oportunidad de guiarlo hacia el Señor, y en un momento determinado lo mandó a hacer una labor, y él escribe una carta, y la primera carta a Tito, es decir, la carta a Tito, en el capítulo 1, vamos a leer del versículo 5 en adelante, para que entendamos cuáles son los requisitos que debe cumplir, o las cualidades que debe tener una persona para ser pastor, un hombre para ser pastor. Y hay que entender que la figura del pastor equivale también a los ancianos, a los obispos, y es la misma figura, es la misma función: obispo, anciano, pastor, maestro en este caso también. Viene equivaliendo o equivale a la misma función, a el mismo ministerio. Y vamos a ver, dice Tito, en la carta a Tito, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces ahí vemos características, cualidades que debe tener una persona para ser pastor. Yo lamento mucho que ciertas personas no tienen las cualidades que dice ahí y supuestamente son pastores. Ahora bien, vamos a leer otra cita para entonces yo explicar
todo lo concerniente a lo que yo les quiero enseñar en este video. Vamos a leer ahora en la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro en el capítulo 5. En el capítulo 5 habla clarísimo de lo que debe hacer un pastor, o un anciano, o un obispo. Entonces, vamos a leer en primera carta de Pedro, en el capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo para entender perfectamente lo que el Señor quiere. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también, dice Pedro, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que estén a su cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Ahí tenemos lo que dice la palabra del Señor. Tenemos la verdad revelada a los hombres. ¿Y qué es lo que pasa actualmente con este tema, amados? Que un concilio, la mayoría de iglesias, de congregaciones, tiene su concilio, y los concilios le mandan a alguien como pastor a la congregación. No importando cómo sea, no importando las condiciones. Se cuidan de ciertas cosas, sí, pero hay características, hay cualidades que menciona ahí la palabra del Señor que no la llenan, no corresponden con la persona que estipulan para este ejercicio. Entonces, miren, con las congregaciones católicas, por ejemplo, un obispo, ahí habla de obispo, ellos lo tienen clasificado por renglones. Ahí habla de obispo, de anciano y de pastor para referirse a la misma función. Entonces, aquí dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Ellos no le permiten casarse, por ponerle un ejemplo, para que ustedes vean lo tergiversado que está el tema. Aquí en la parte cristiana, como le dicen los evangélicos, entonces se da ciertas cosas que yo quiero resaltar en este video. Un pastor debe ser sobrio, prudente, decoroso, marido de una sola mujer, dice ahí, no pendenciero. Y en la última cita que leímos dice que debe ser voluntariamente, no por ganancia deshonesta, es decir, no buscando ganar dinero con esta función, con este trabajo que va a hacer. Y dice que debe ser prudente. Y la mayoría de pastores, con excepciones, claro está, se meten en la vida de los hermanitos, no conocen un límite hasta dónde pueden llegar, intrometiéndose en la vida conyugal, en la vida personal de cada hermano, de cada hermana. Y esto afecta mucho lo que es la convivencia como cristianos, como hermanos, como hermanas dentro de una congregación. Y los que hacen esta práctica están desobedeciendo la palabra del Señor. El pastor debe estar al cuidado de la grey, porque el Señor en el principio, Dios, cuando estableció la relación con un pueblo, lo que ellos conocían era las ovejas, pastorear ovejas. Y el pastor de ovejas en ese momento, como ellos lo ejercían literalmente, ellos en palabras llanas se mataban por las ovejas, se enfrentaban a lobos que querían llevarse las ovejas, las llevaban a tomar al bebedero, a un riachuelo, a un pozo, lo que sea. Ellos las conducían, las llevaban a donde había un buen pasto y así sucesivamente. Entonces, Dios, comparando esta función, este ministerio que iba a ejercer un hombre o varios hombres en este caso, quiso compararlo con esta profesión, con este ejercicio.
de un cuidado literal de las ovejas, lo traspoló a la iglesia y dijo, mira, ustedes son los pastores que van a conducir la grey, es decir, que van a conducir las ovejas. Háganlo de una forma, no enseñoreándose de ellos. Hay muchos pastores que usted le tiene que pedir permiso hasta para ir a un río, para ir a la playa, para visitar a otra congregación. Le tiene que pedir permiso cuando no debe ser. Y así sucesivamente. Y se da el caso muy interesante, que para mí es una locura, que el hecho de que un pastor sea, valga la redundancia, un pastor de una congregación, ya su esposa para muchos pasa a ser pastora también, donde la Biblia no habla absolutamente nada de eso. Y lo que quiero llevar en este video es que debemos escudriñar la palabra para ver lo que nos dice realmente la Biblia con relación a los temas que queremos entender y comprender. La Biblia tiene de todo, habla de todos los puntos, solamente hay que escudriñarla, y este no es la excepción. Así que pastor, pastora, hermano, que tiene su pastor, esté claro, el pastor no debe inmiscuirse tanto en su vida, sino que debe ser cuidador, sí, de la grey, cuidando de los hermanos, estar atento a si necesita cualquier cosa, si está enfermo, si necesita comida, si está conduciéndose de una manera incorrecta en ciertos puntos de su vida, en el testimonio que debe dar a lo público. Pero todo eso tiene un punto de donde no debe pasar a la vida personal de los hermanos y hermanas. Y el hecho de que sea pastor no quiere decir de que a usted esa persona lo va a mandar, porque la Biblia, claro, en la última cita dijo, no enseñoreándose de la grey, es decir, usted no es jefe de esa persona, usted no es el dueño de esa vida, y hay que tener cuidado con relación a eso. También con relación al dinero, muchos pastores lo hacen, inmiscuirse en la vida tanto de la persona, que saben cuánto ganan, dónde trabajan, de todo. Es para cuidar el diezmo, para cuidar las ofrendas. Y hay muchas cosas, mucha tela por donde cortar por ahí. Entonces, amados, si el pastor, si un pastor de verdad va a cumplir con lo que dice la Biblia, va a ser sobrio, prudente, decoroso, no pendenciero. Hay gente que vive llevando vida, los pastores, la vida de los hermanos. Entonces, no pendenciero, dice la Biblia explícitamente. Entonces, vamos a cumplir con lo que dice la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga muchísimo, y espero que hayas entendido que no es atacando, sino enseñando lo que dice la palabra del Señor en su palabra, valga la redundancia, enseñando lo que dice la verdad. Por eso ese canal se llama Hablando de la Verdad con Kendi. Que el Señor te bendiga muchísimo.